Vamos a nuestra entrevista central. Ahora vamos a conversar con el general retirado José Miguel Soto Jiménez, ahora miembro de la Fuerza del Pueblo, y está con nosotros en esta hora en Despierta RD. Bienvenido, general. Bienvenido. Bueno, encantado de estar aquí, no lo digo Con simplemente... nosotros un placer, ¿eh? No, y no solamente para cumplir una formalidad, Sí. sino que despertar con ustedes es interesante por muchas razones. Primero porque ustedes articulan ideas, además de mantener el curso de los enunciados de lo que pasa en el país diariamente. Y además, ¿por qué no decirlo? Acompañado, no por ti, sino por ellas. Dos damas bellas. Sí, así Sí, mismo es. gracias. Benditos somos entre todas ellas. Muchos temas que conversar con usted, está la situación política, sin embargo, nos preocupa como nación lo que se está viviendo en Haití y lo Sí. que se está haciendo desde la República Dominicana, solicitando ayuda internacional. La ayuda nunca está llegando, estamos esperando su parecer al respecto. Mira, yo tengo posiciones muy determinadas y determinantes con respecto a eso y precisamente fue una de las razones de que yo tomé partido político. Yo pienso que un examen, y ustedes lo han visto en su introducción del programa diario, van a ver que el problema de Haití, el problema haitiano, en vez de tener algún tipo de declive en la preocupación de los ciudadanos, en la vida de la nación, lo que hace es que se agrava. Ayer, por ejemplo, tuvimos las declaraciones del domingo, creo que fue del doctor Castillo y luego de su hijo Vinicito, donde determinaban o decían o recomendaban al gobierno que por fin, tumbando el toro por los cuernos, entonces limitaran o controlaran la migración ilegal con puntos, yo creo que una agenda muy puntual. La primera, no solamente las repatriaciones tienen que ser más que un argumento retórico de la política. Y entonces, los controles. Y en otra, también lo que ha sido una cosa interesante, que es el asunto del muro. No el muro porque el muro sea la solución del problema, pero yo pienso que contribuye. Yo creo que el verdadero muro debe estar en la conciencia ciudadana, por una cosa determinante, y es eso que se habla de la migración ilegal, y tú hablaste de la ayuda, de la migración ilegal, desproporcionada, que no es comparable con ningún otro tiempo, se está tragando las posibilidades de la democracia dominicana. Una democracia que le ha costado mucho al pueblo dominicano, que todavía seguimos luchando por ella. Fíjate eso, que tú estabas hablando de las reservas, etcétera. Es un elemento importante de esa lucha. Sí. Mire, el dominicano, y te la voy a... las cosas que está afectando realmente, la migración ilegal. Miren el caso específico de la democracia electoral, de la que ustedes estaban hablando. Usted sabe, es muy fácil hablar de la democracia electoral ahora, y que es enriquecedor, por así decirlo, para la democracia, el asunto del debate, los debates propios de esa democracia electoral. Pero yo le digo a ustedes, usted sabe lo que ha costado eso. En 62 años, usted sabe lo que ha costado llegar hasta ahí. Mucha lucha. General, ¿y cuál sería la solución que usted podría plantear dentro del tema haitiano, conociéndolo a usted como historiador, como parte también de los principales, digamos que representantes de este tema y conocedor del Bueno, tema? Yo pienso que es un tema, a diferencia de lo que la gente, y eso está en el inconsciente colectivo de la gente, para usar una frase de Jung, un concepto de Jung, yo creo que nosotros separamos una cosa de la otra, como si eso no fuera un tema fundamentalmente político. Es un tema fundamentalmente político, porque el gobierno mismo se expresa o debe expresarse con política de Estado, pero no hay tal articulación de esa política de Estado. Tú te pones a ver, yo le digo a ustedes, ¿qué política de Estado hay con respecto a la migración? No hay política de gobierno. Definida no la hay. No la hay, ni articulada tampoco. Es intuitiva, ¿verdad? En el caso del tema fronterizo, ¿cuál es la política que hay con el tema fronterizo? Y con el tema haitiano también es lo mismo. Entonces tú hablabas de la ayuda internacional. Mira, yo
yo creo que los últimos presidentes que hemos tenido, todos han hablado de eso, reclamando esa ayuda para Haití. Es un concepto que yo considero muy lógico. Eso es lo que, mientras más dificultades tenga Haití allá, entonces eso se constituye en una presión por un asunto de asimetría económica de venir para acá. El asunto es que la posición básica es lo que se ha dicho tantas veces, se ha hablado de, bueno, que no se resuelve el problema de Haití con la República Dominicana, pero que se está resolviendo, o al menos que no vivamos en un limbo o no querramos verlo y que el gobierno no quiere verlo. Lo que está pasando es eso. Lo que te dije ahorita es que esa migración ilegal, que no es ninguna migración ilegal ya, es una invasión que hay, como decían mis abuelos, una invasión pacífica, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Que el Estado Dominicano tiene sus prioridades y las prioridades tienen que ver con los dominicanos. Esa es la gran lucha de la democracia, eso es lo que no tenemos. Y la solución parecería muy simplista. Y si yo te digo que la solución simplemente es el cumplimiento de la ley que no hemos dado en plena soberanía, de nuestras leyes migratorias y lo que demanda la Constitución de la República. Yo siempre digo que los presidentes cuando van al Congreso Nacional para iniciar su periodo, ¿qué es lo que juran? Cumplir y hacer cumplir las leyes. Sí. Y no hay ningún tipo de medias tintas ni de términos medios con respecto al cumplimiento de la ley. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Excúsame que te interrumpa. ¿Tú sabes por qué no hay medias tintas? Porque lo decían los latinos, la ley es dura, pero es la ley. Y frente... Dura ley es el ex. Sí, la ley es dura, pero es la ley. Pero sobre todo frente a una estrategia que siempre han tenido los haitianos, y yo le llamo la estrategia de la lástima. Sí. La estrategia de la lástima. Entonces, yo justifico esa lástima, pero esa lástima la tengo yo con los dominicanos, con los que pagan sus impuestos, y con los que no lo pagan, y en su indigencia, en su pobreza, tienen que ser mantenidos por nosotros que pagamos los impuestos. General, la comisión mixta bilateral, ¿qué función tendría en caso de que se reactive en este caso, en este proceso? Bueno, yo pienso, te voy a decir, nosotros tenemos un mal precedente. Sí, de la comisión. De las comisiones. Pero había un político muy famoso que se decía que cuando nombraba una comisión era el primer paso para que no se resolvieran los problemas. Entonces vuelve y recaemos. O sea, que esa comisión... volvemos a recaer en el asunto de las políticas. Sí, de las políticas. Nosotros, por un rezago que tenemos y una acumulación muy grande del autoritarismo clásico dominicano, pensamos siempre en la individualidad, en la conducta individual. Yo pienso que debemos pensar en la conducta, lo que yo te decía, en las políticas del Estado. Y yo creo que el gran reto, y ahí tengo que meter un anuncio obligado, sí, el gran reto del ciudadano dominicano de ahora, el ciudadano dominicano es precisamente abocarse, como lo está haciendo, a la construcción de una política, la construcción de una voluntad política que pueda llevar a buen recaudo las necesidades del pueblo dominicano. Y entonces su opinión sobre la actual mesa del diálogo o el pacto que está realizando el gobierno Abinader junto con otros partidos políticos. Yo lo he dicho ya muchas veces. El tema principal es la migración. Yo lo he dicho muchas veces y eso trasciende inclusive a la misma naturaleza de la situación política actual y a mi situación. ¿Por qué yo tomé partido? Yo tengo más de 40 años y eso denota mi edad, luchando con el tema haitiano. Sí. Luchando con ese tema, más de 40 años, desde cuando yo era oficial activo, en publicaciones, en conferencias, permanentemente. Bueno, pero ¿tú crees que, como dice el pueblo dominicano, el horno está para galletitas?
estamos para esperar, estamos para morder la carnada de un próximo periodo del presidente Abinader para que se resuelvan unas cosas que ya no pueden esperar más. Entonces, ¿cuál debe ser el lapso de la espera? Mientras seguimos esperando que se tomen políticas de Estado con respecto a eso. Porque déjame decirte una cosa, eso involucra directamente a la situación política, porque yo te digo, los gobiernos que se quieren reelegir no pueden prometer cosas, tienen que resolver cosas, ¿verdad? Y entonces, esas son las cosas que no se están resolviendo y las que hay que resolver y en consenso. Y en consenso. Todos los partidos han hablado del tema gravísimo, del tema grave de la situación haitiana. El presidente Fernández, por ejemplo, que es el presidente de mi partido, lo ha dicho claro, que hay que respetar en plena soberanía nuestras leyes migratorias. Por eso mismo, porque la migración ilegal se está tragando, y eso se ha dicho muchas veces, las posibilidades de la democracia dominicana. A propósito de esa migración ilegal que usted resalta, hay varios sectores que afirman se hace con el concurso de autoridades dominicanas. Sí. Y de la poca calidad de vida que tienen los militares que están en Los la guardias que están en la frontera, exacto, algunos. en la zona fronteriza. Se habla de mejorar sus condiciones salariales de vida. ¿Qué piensa usted? Esa es una lucha permanente y yo creo que tú has sido muy delicada al hacerme pregunta a mí por el asunto, por mi condición de militar retirado y que agoté gran parte de mi vida en eso. Yo pienso que lo que se ha dicho sobre la corrupción en la frontera es un hecho innegable. Ahora bien, hay que comprender bien el problema, no solamente eso de las condiciones de vida, que hay que mejorarlas, porque nada incentiva más el cumplimiento del deber que usted tenga condiciones de vida. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que decir? Porque eso se maneja, eso se ha manejado o se trata de manejar políticamente. Lo que hay que decir es que la gran mayoría de los militares que están en la frontera, la gran mayoría, la inmensa mayoría, cumplen con su deber. Y son gente honesta y son gente íntegra. Y los que no, yo pienso que esa es una preocupación permanente de los mandos militares, a quien yo conozco bien. Y conozco bien en el sentido, y ahí se cruzan los problemas de la política, lo conozco bien, porque mi dilatada vida militar, o fueron mis alumnos, o tuvieron más pasaron por sus manos la mayoría. Exactamente. Entonces yo conozco la catadura, sí, la catadura nacional, la catadura dominicanista de esos oficiales. Entonces esa es la lucha de ellos. Exacto. Luchar contra ese grupo, yo estimo y creo reducido, de militares que entonces no cumplen con su deber, por las razones que fuesen. Pero yo creo que más importante que esa presión, es el problema que nosotros tenemos dentro. Todavía al día de hoy no sabemos cuál fue el resultado del famoso censo. No, todavía eso es para julio, dice. Bueno, para julio. Para julio. Para julio, sí. Y para julio. Todo es para después. Sí, pero ellos pusieron una fecha que era para marzo, ahora es para julio. Sí, para julio. Para julio. Mire, general, sí. Saliendo un poco del tema haitiano, anoche salió una encuesta que se llama ACISA. Sí. Y uno de los renglones que destaca es el tema que la gente tiene pendiente y es muy elevado, el tema de la inseguridad ciudadana. Y usted como militar, conocedor de la parte de la seguridad, ¿usted entiende que debe de hacerse mayor esfuerzo? Nosotros no estamos dando pie con bola con las políticas para enfrentar ese tema tan grave que es la inseguridad indudablemente, ciudadana. Pero tú hablas de ACISA, pero yo he visto... Casi todas las encuestas lo colocan en primer lugar. Claro, y Barómetro latinoamericano también lo coloca en primer lugar. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una articulación política, esa denuncia. No es una proyección real de la inquietud ciudadana. Todos sabemos cuál es precisamente, y eso nos lleva a otro punto. ¿Cuál es el problema de la delincuencia? Todo el mundo lo sabe, que es la gran deuda social que hay. Pero ¿qué hace la ciudadanía? ¿Qué debe hacer la ciudadanía y las autoridades? ¿Qué debe hacer?
sentarse en la puerta de su casa a ver pasar el incidente, el cadáver de la desgracia. O no, que lo maten. No, precisamente. O que le toque Exacto. en esa lotería fatídica, que le toque el número 1. Entonces, la ciudadanía se inquieta gravemente. Entonces, tú lo dijiste, yo creo que hay un problema de implementación de políticas, tú lo has dicho, que no dan pie con bola, que no funcionan, y la gente, fíjate, que hay un problema también. La gente se cree que eso es un regalo. La gente se cree que eso es un regalo de los gobiernos de turno. No. Eso no es un regalo, es una obligación. Sí. Es una obligación. ¿Y tú sabes por qué? Por la parte más elemental. Porque a los policías y todo el sistema de seguridad, a las Fuerzas Armadas, lo pagan los ciudadanos con sus impuestos para que se les retribuyan esos impuestos. Entonces, que puedan andar libremente, sin en sobresalto. seguridad y en defensa. Sí. Una de esas políticas de seguridad ciudadana o de esos programas que se está implementando es la seguridad vigilancia por cuadrantes. Sí. Hoy precisamente llega a Santiago, a varias demarcaciones de la ciudad corazón. Aquí en el Distrito Nacional, en el polígono, en diciembre, fue implementada esa metodología de vigilancia por cuadrantes. ¿Qué tantos resultados da? No. Bueno, déjame decirte, yo pienso que, y te lo digo claramente, se han implementado muchos planes en la seguridad últimamente. Ahora ese nombre interesante de seguridad por cuadrante, bueno, estamos que ver en los resultados, pero no son palpables los resultados, porque yo sigo pensando que la Policía Nacional es fundamentalmente exitosa en su carácter reactivo. El problema de la seguridad ciudadana es su carácter disuasivo, disuadir, prevenir el delito. Pero eso no lo... miren, la gente se cree que yo tengo inteligencia privilegiada. Yo creo que mi inteligencia privilegiada son ustedes, los que llevan el día a día. Sí. Yo lo que hago es que lo sigo metódicamente. Y se nutre diariamente. Claro, y entonces yo le hago una pregunta a ustedes, el cazador casado o al revés. ¿Ha disminuido la violencia ciudadana? ¿Ha disminuido los feminicidios? ¿Han dividido los casos, incidentes de delincuencia común? Yo pienso que no, que se han incrementado fundamentalmente. Mira, hablando de eso precisamente, fíjense que ese es uno de los trabajos fundamentales de la Fuerza del Pueblo. Y le voy a explicar. No, precisamente, no simplemente el enunciado y la denuncia de los problemas, sino la construcción de las soluciones de los problemas. Para cuando llegue el día que llegará, entonces, asidos de la voluntad política determinante, resolver los problemas. Pero eso no puede ser en base a una varita mágica, a una piedra de toque. Tiene que ser necesariamente en base al estudio del problema, a la confrontación de los problemas. Y en la Fuerza del Pueblo está pasando eso. Está pasando de que simplemente yo quiero hablar de las características. Usted dirá, bueno, pues tú acabas de llegar. De las características que yo he encontrado ahí. ¿Qué es lo que yo he encontrado? Un gran entusiasmo, una capacidad de trabajo extraordinaria y el enfoque a los cuadrantes de los amplios campos de acción de los gestores políticos. Y así está dividido en cada área del Estado. En cada área del Estado usted va a encontrar que hay una comisión, un grupo de pueblistas trabajando en eso, dándole seguimiento a eso, acompañando a la población en el rosario de amargura que está pasando. Rosario de amargura. Claro, y entonces, Mamacita. ¿qué resulta con eso? Que una de esas cuentas de ese rosario, y coincide perfectamente con el discurso de la marcha, con la retórica de la marcha del 1 de mayo, es la inseguridad ciudadana. General, otro proyecto que tiene la Fuerza del Pueblo, y me excusa, pero No, el tiempo va avanzando. Excúsame tú. Ahorita nosotros hablábamos de la inteligencia artificial y mencionábamos que el actual gobierno de Luis Abinader, pues ahora en el mes de mayo, ha iniciado la redacción de la Estrategia Nacional de la Inteligencia Artificial, que va a contener, pues, digamos que los lineamientos para el funcionamiento y la administración de este uso. Pero hace poco
la Fuerza del Pueblo habló de que ya su líder, Leonel Fernández, tiene décadas hablando, o tiene una década hablando de este tema, incluso que tienen un proyecto llamado Proyecto RD 2044, donde habla de esta inteligencia artificial. Su opinión respecto a eso y sobre todo de cómo podría ser o cuál sería la proyección de la República Dominicana hablando de inteligencia artificial, sobre todo en materia militar. Mira, yo creo que a mí me enseñaron en las escuelas militares, las de aquí y las de fuera, que en la guerra y en la política, y la guerra y la política no son que la disputa por la iniciativa. Quien tiene la iniciativa y mantiene la iniciativa, ese gana. Eso ha pasado con el caso de la inteligencia artificial. Mientras el país está absorto y empeñado en lo que muchos le llaman la cháchara. Entonces el presidente... En la chercha. Fíjate, tú hablaste que el gobierno habló de eso, pero ¿quién habló primero? ¿Quién hizo un evento para eso? El presidente Fernández. Y eso es un hecho claro, definitorio. Y fíjate que el gobierno inmediatamente, después de eso, habla. Es malo que también la disputa sea precisamente de la iniciativa. En ese, claro que es notorio. Es notorio, ¿por qué? Y beneficioso, porque se está pensando más allá, se está viendo más allá de la curva. Estamos poniéndonos en sintonía con lo que está pasando en otras latitudes. Pero fíjate una cosa, viendo la naturaleza del evento que hizo el presidente Fernández en La Romana, él no solamente habla de los beneficios, él habla de los peligros también que se asumen. Que lo trae Entonces también, yo creo lo que esa es una arrastra. de las características fundamentales, poco instrumentalizada de los líderes. ¿Cuál es? El carácter de visionario. Eso parece que se ha perdido. General. El presidente Fernández, escúchame, Sí. hoy, estando en España, el presidente habló de otra actitud visionaria, que es el ministro del Interior, del Exterior, el secretario del Exterior, una necesidad palpable. Y más aún partiendo de la naturaleza, de la situación del mundo globalizado y demás, y la importancia además que tiene para la economía nacional, lo que nosotros llamamos la diáspora. La diáspora dominicana, Claro. gente ¿Y que su trabaja. futuro político, qué podemos esperar de usted en los próximos años dentro de la Fuerza del Pueblo? No, trabajando en la Fuerza del Pueblo. Porque esa es una de las cosas que interrumpimos hace un momentico, que yo quería decirte de lo que yo encontré ahí, que yo lo que he encontrado ahí es lo importante y lo que me anima y lo que me entusiasma, que es el trabajo permanente. Ahí está todo el mundo trabajando. No he encontrado esa rebatiña que hay realmente en los partidos. Todos los grupos primarios, y en ellos va lo que se llaman los grupos de mando de los partidos, etcétera, existen en lo que se llama la lucha interna. Bueno, pero aquí todo el mundo parece estar enfocado finalmente en hacer su trabajo, y hacerlo con entusiasmo, en todos los órdenes. Mira, una de las cosas que me ha llamado más la atención a mí es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver la mujer en la Fuerza del Pueblo, cómo se expresa la mujer, la acción de las mujeres en el trabajo político, rompiendo a las amarras de la discriminación, del machismo, etc. Rompiendo todos esos esquemas viejos. Y otra cosa, cómo hay una especie de amalgama proactiva, sin recelos, de todos los representantes de las clases sociales, imbuidas del trabajo político bajo el liderazgo del presidente Leonel Fernández. General, hemos concluido por el día de hoy Oye, su exposición aquí en este programa. Qué lástima, Gracias por porque yo estar con estaba cogiendo cuerda. ¿De verdad? Sí. ¿Te está emocionando? Sí. Sí, bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Caramba, manténgase usted en la sintonía ahí con Telecentro. Despierte RD, vuelve mañana. Es otro día aquí.